Un 3 de septiembre del año 1955 nacía en Londres este señor que estoy señalando aquí, que es un personaje clave en la historia del punk y la música y el rock and roll en general. Para mí una de las bandas más importantes de la historia. Estoy hablando de Stephen Philip Jones, más conocido como Steve Jones, miembro fundador de Sex Pistols, nada más y nada menos, junto a su amigote Paul Cook, el batero. Después se termina de armar con Glenn Matlock y bueno, la llegada crucial de John Lydon. Pero hoy está cumpliendo 70 años. Acá muestro Neurotic Outsiders, Pilsen, bueno, este de Sex Pistols, que tiene grabaciones piratas, pero la versión de Submission es mejor esta pirata que la que salió en el Nevermind the Bollocks, creo yo. Pero bueno, Steve Jones, que bueno, llega a los 70 años. Recuerdo esa frase típica, célebre del punk: viví rápido, morí joven y dejé un bonito cadáver, que lo llevó a la perfección Sid Vicious. En el caso de Steve Jones está cumpliendo 7 décadas, nada más y nada menos, sigue rockeando. Acá lo ve como productor de Bestiario de Pilsen, músico autodidacta. Siempre en las entrevistas dijo que a él no le gustaban los músicos virtuosos, adhiero, coincido, y que le gustaba el estilo de Keith Richards. Keith Richards no es un virtuoso de la guitarra, pero que el tipo pelaba, tocaba, pela, toca, en el buen sentido de la palabra, por favor, y que ese es su modelo. Cleptómano, de hecho, cuenta siempre, y cuenta en su libro Lonely Boys, que en un show de David Bowie en Londres se afanaron, se robaron un equipo de sonido con Paul Cook. El tipo era como diría el chavo, ratero. Bueno, era un delincuente juvenil que cae a la tienda sex de Malcolm McLaren y bueno, ya el resto es historia. Bueno, con los Sex Pistols estuvo en los discos, en el disco clásico, digo los discos, sacaron un solo disco. Eso para mí demuestra lo que es una gran banda. Un solo disco y no le bastó más. El Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, para mí es el, junto a London Calling y el primero de los Ramones, para mí son los 3 mejores discos de la historia. Y como decía, con un disco le bastó para romper todas las estructuras. Los Sex Pistols no necesitaron de mucho más. Con eso dieron vuelta la historia musical, como decía Stephen Philip Jones. El libro Lonely Boys, que se consigue, si no me equivoco, en Baez Records, esta muy buena librería, disquería rosarina que siempre recomiendo, que sacó el disco de el libro de los Damned, que lo tengo por ahí. Bueno, La Maldición de los Condenados, creo que se llama. Ya hice una reseña, así que pueden ir a verla. En Lonely Boys, I Was a Teenage Sex Pistol, creo que es el nombre completo, cuenta su historia y que ese libro fue llevado a la serie Pistol, dirigida nada más y nada menos que por Danny Boyle, el de Trainspotting, Slumdog Millionaire, Quiere ser millonario, el gran director inglés. Serie que está en Star Plus, Disney, muy buena serie. Cuando tuve Star Plus me la vi entera, cuando la encontré digo wow. Y es una gran serie, ¿por qué? Porque a diferencia de otros, siempre pongo el caso de la de Fito Páez, que a mí no me gustó. En esa, bueno, Páez es una especie de impoluto ser que, bueno, no me gustó. Además, de Fito Páez hasta los 90, hasta 1990 hizo cosas buenas para mí. El resto para mí es descartable. En cambio, en los Sex Pistols, en esta serie se lo ven sus miserias a Steve Jones, como decía, como ratero, como ladrón, un tipo complicado. O sea, no se lo embeleza o no se endiosa su figura. Al contrario, y es muy buena. El actor que hace de John Lydon, de Johnny Rotten, es espectacular. A pesar de que a John Lydon no le gustó y están ahí en juicio, creo, todavía. Es impresionante. Y bueno, hubo una formación con Frank Carter, cantante británico. Cuando nació Frank Carter, el que está en esta versión de los Sex Pistols, creo que nació en el 82,
Los Sex Pistols ya eran historia, imagínense. Iban a tocar en la Argentina, estaban de gira, creo que el 11 de septiembre, la semana que viene, y ayer salió un comunicado de Steve Jones con una noticia buena y una mala. La mala es que se fracturó la muñeca y obviamente el guitarrista no puede ejecutar su instrumento. Se reprograman esas fechas, vaya a saber para cuándo. Y la buena decía que mañana por hoy cumplo 70 años. Un personaje muy importante, que por ejemplo fue el guitarrista del disco de Psycho Maiko, bueno, que hice también una reseña, búsquenlo, por los 30 años de ese disco. Participó como guitarrista en Instinct, el disco de La Iguana de Iggy del año 88. También había un proyecto que iban a hacer con los Jam 69, que eran los Jam Pistols, que hubiera sido buenísimo. Iban a grabar algo, pero quedó en la nada. Con parte de los Jam 69 y Steve Jones y Paul Cook. Ya había muerto Sid Vicious, bueno, con Glenn Matlock estaba con Rich Kids, me parece. Bueno, y John Lydon estaba con Peel, que es una banda sublime. Para mí Peel es una banda sublime. Todo lo que haga John Lydon está bueno. Además, Steve Jones, como decía, fue productor de este disco de Pilsen, el famoso Bestiario del año 1994, si la memoria no me falla, con una versión nueva de Pilsen. Bueno, acá lo tengo, se me va abriendo el disco, se me va abriendo. El sumo pontífice del rock lo llamaban, y acá aparece el señor Steve Jones. Bueno, acá voy a leer algo de este libro muy bueno de Peel y Juan Carlos Kramer. Acá Peel comenta cómo se da la relación con Steve Jones para que lo conozcamos un poco más. Decía Peel: Steve Jones produjo Bestiario, el segundo disco de Pilsen. Empezó a verle mucho potencial a algunos temas y grabó la guitarra de 3. Iván fue un comunista, que para mí es el mejor tema de Bestiario. Dónde había estado y momentos del mundo. A algunos les metió batería, a otros bajo, a otros coros. Cuando terminamos de grabar, tocamos con él en vivo en New Order, e hicimos 5 temas de los Pistols: EMI, God Save the Queen, Holidays in the Sun, Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido, y Bodies, o Cuerpos. Steve cobraba $100 por tema. No le importaba tanto producirnos ni tocar con nosotros. En esa época tenía una novia aquí y trabajar con nosotros le daba el pocket money, plata en el bolsillo. Se tiraba a dormir en el estudio y cuando el portero avisaba que llegaba alguien de Sony, saltaba y se ponía en los controles. Lo mismo había hecho con Iggy Pop cuando grabó Bla Bla Bla, que ahí también estuvo como productor, y no pudo terminar la producción y lo suplantó Bowie. El tratamiento de desintoxicación en que estaba Steve Jones lo obligaba a hacer una alimentación especial, comida hindú, macrobiótica, darle mucho a los fierros. Estaba totalmente armado, dice Peel. La panza que tiene ahora son los músculos que se le aflojaron. La droga lo había hecho mierda. Había sacado un disco solista en Inglaterra bastante malo, después hizo otro. Ese disco era Mercy del año 87, ese medio malo. Después hizo otro, Fire and Gasoline, bancado por Axl Rose. Eso no lo sabía, ese sí que es bueno. Y le permitió armar una nueva banda, Fantasy 7, que tocó en Argentina a principios de los 90 y se presentó en Ritmo de la Noche, el programa de Marcelo Tinelli. Una locura, bizarreada total. Fantasy 7, sigue diciendo Piltrafa, si lo ves así es como un espejo. Cuando vino a Loura con Sex Pistols en el 96, fui a los 2 conciertos, uno al Pullman y otro al Pogo. Y bueno, es muy interesante porque Peel acá cuenta la vivencia personal, tener realmente la suerte de que nada más y nada menos que Steve Jones produjera este segundo disco de Pilsen. Y acá está el de Neurotic Outsiders. Creo que es el único disco que sacaron del 96, que es buenísimo. Salió por el sello Maverick de Madonna. Madonna los contrató. Y bueno, ahí lo grabaron Steve Jones en guitarra y voces, Duff McKagan de los Guns en guitarra y voz, o sea, ahí pasa la guitarra. Originalmente Duff tocaba la guitarra. Matt Sorum
batería y voces de Cult, Guns, y John Taylor, el bajista de los Duran Duran, una banda espectacular. La mayoría de las canciones fueron compuestas por Steve Jones. Me acuerdo de Nasty Hoe, temazo, Always Wrong, Angelina, Feelings Are Good, Janie Jones hicieron una versión del clásico de los Clash. Tremendo, un discazo. Y siempre aparece la revista Madhouse. Acá hay una entrevista en el año octubre del 96 a Duff McKagan, que habla justamente del Neurotic Outsider y habla de Steve Jones, lo que fue, porque el tipo es una de las grandes leyendas de la música y del punk rock. Y acá este libro, otro que recomiendo, God Save the King, una entrevista muy buena de Gustavo Bove, creo que fue en el año 2008, a nada más y nada menos que Malcolm McLaren. Estuvo, no sé, como 3 horas entrevistándolo había venido Malcolm McLaren a una exposición, una muestra cultural en Buenos Aires. Creo que fue el año 2000, estoy casi seguro que es el año 2008. Y bueno, en esta entrevista habla de la vida de Malcolm, de los New York Dolls, de la tienda Sex, de Vivienne Westwood, obviamente de los Pistols, de su carrera solista, de Bow Wow Wow y demás. Parezco un perro, pero no. Acá decía, Steve Jones y Paul Cook eran ladrones, literalmente, y lo dice alguien que lo conocía. Siempre podías verlos corriendo por las calles porque robaban negocios. Bueno, y acá cuenta que, bueno, Steve Jones tenía una banda que originalmente se llamaba Cutie Jones and His Sex Pistols, que era Cutie Jones. Cuando los toma como manager, Malcolm McLaren le pone, agregale sex por la tienda y Pistol para que genere quilombo. Y después, obviamente, imagínense si los Sex Pistols se hubieran llamado Cutie Jones and His Sex Pistols. Horrible. Sex Pistols es buenísimo. Bueno, cuando se presenta Steve Jones, después de robar varias veces en la tienda Sex, le dijo a Malcolm que tenía una banda. Y ahí dice Malcolm McLaren, yo pensé, Dios mío, tienen todos estos equipos que se habían robado, pero no pueden tocar nada. Encima no eran chicos ricos, eran pobres, eran pibes de la calle. De todas maneras tocaron y cuando terminaron, uno salta del escenario y me viene a preguntar, ¿qué pensás? ¿Tenemos potencial? Yo estaba fumando un cigarrillo y le dije, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás cargando? Vos ni siquiera podés cantar Wild Thing de Jimi Hendrix. No podés tocar ni los primeros 2 acordes. Pero ese equipo, y tenés que ser honesto conmigo, no soy estúpido, ¿de dónde vienen? Dice McLaren, ahí me entero que de la misma manera que robaban ropa de mi negocio, entraron a robar equipos a la casa de Keith Richards. A la casa de Keith Richards. Y además se llevaron la camioneta de Brian Ferry mientras él grababa en el estudio. Los pibes chorros, Eran Steve Jones y Paul Cook. Que Paul Cook es su mano derecha, su amigo de la vida, de la escuela y demás. También habían robado David Bowie. Bueno, no se salvaba nadie con estos pibes. Ellos robaban todo de todos lados. Me acuerdo de que solía leer en los diarios que, por ejemplo, la camioneta de Brian Ferry había sido abandonada a la orilla del río Thames y me empecé a dar cuenta de que eran estos chicos. De cualquier modo, estaba tan fascinado con la audacia de estos ladrones que, para mí, ello significó que estaban muy determinados a hacer algo, por lo menos. Entonces mantuve un ojo en ellos y pensé que la mejor cosa para hacer, porque debía evitar que sigan robando, era tomar a uno de ellos como vendedor en mi tienda. Ahí contraté a Steve Jones. Y también cuenta que Steve Jones, sin perder los vicios obviamente, le robaba mansalva a Malcolm McLaren. O sea, no era una buena... Era como Luca Prodan cuando trabajó en Londres en la casa disquera de Virgin. Se robaba todo. Y Richard Branson, que era el responsable, le dijo, aflojá, pues se robaba los simples. Hasta que un momento dijo, bueno, llévate todos los simples y no vuelvas más a Luca. Bueno, más o menos pasó lo mismo con Steve Jones. Obviamente, Pan, la muerte joven de Juan Carlos Kramer, fundamental. Kramer estuvo ahí en donde sucedió todo y lo cuenta en primera persona antes que estallen los Sex Pistols. Y bueno, para recordar, para destacar, para tener en cuenta, recomendable el libro. Yo algo leí
me gustaría tenerlo. Si alguien me lo quiere obsequiar, aquí lo agradeceré. Lonely Boy de Steve Jones, su biografía o autobiografía. La serie Pistol, por favor, véanla porque es muy buena, muy buena. Si sos fanático del punk ya la habrás visto. Pero, bueno, canción favorita de Steve Jones, bueno, todo el disco de los Pistols, del Neurotic, me gusta Angelina era de Richard Marx, Angelina, Nasty Ho, Always Wrong, Feelings Are Good. Bueno, me gustan todos, ¿qué le vamos a hacer? Para vos, ¿cuál es tu canción favorita de Steve Jones en el formato que sea? Hasta como productor, hasta de Pilsen. Acá lo muestro, al sumo sacerdote del punk, como lo bautizaron, y acá. Pero bueno, comentarios ahí, decir qué significa para vos Steve Jones, ¿te gusta, no? ¿Qué tema te gusta de él? ¿Cómo te marcó? Si te marcó. A mí me llegó a los 20 más o menos los Pistols y me volaron la cabeza, y hasta el día de hoy, y yo creo que hasta que esté ahí 6 pies bajo tierra, como se dice comúnmente en la jerga anglosajona, voy a seguir siendo Sex Pistols y me voy a llevar la remera, obviamente. Pero bueno, comentarios, me gusta, suscripción, muy agradecido como siempre. Pero ¿sabías que un día como hoy, 3 de septiembre, pero de 1955, en Londres, nacía el señor Stephen Philip Jones, más conocido como, acá lo muestro, como Steve Jones, mítico bajista fundador de los Sex Pistols y músico clave en la historia de la música, valga la redundancia, está cumpliendo 70 años. Dios salve al Rey Jones.